¿Qué tal, amables amigos? Estamos nuevamente recordando las palabras del Divino Maestro. Escudriñad las Sagradas Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy vamos a estudiar juntos uno de los tesoros maravillosos que tiene el cristiano. Uno de ellos tiene solamente 2 letras. Me refiero a un tesoro inestimable como es la fe. La importancia de ella es tenerla o no tenerla. Eso es lo que hace un mundo de diferencia. En primer lugar, la pregunta clásica: ¿qué es la fe? ¿Cómo define la Sagrada Escritura lo que es fe? Leemos en la Sagrada Escritura el capítulo 11 y el verso 1 del libro a los Hebreos. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confianza absoluta en lo que nosotros no vemos. Por ejemplo, no vemos el reino de Dios, no lo vemos a Él, sin embargo vemos su obra creadora. Acá mismo en el verso 2 dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, hay una amplia gama de evidencias para creer que Dios es el autor y creador de todas las cosas. En el cosmos, en la naturaleza y en todo lo creado, nosotros vemos leyes perfectas, leyes que regulan perfectamente el rumbo que deben tomar los astros. Las grandes esferas celestes giran con absoluta regularidad sobre sus gigantescas órbitas, se trasladan por el espacio sideral manteniendo la equidistancia, y en todas las cosas creadas, hasta la más diminuta partícula que brilla en un rayo de luz, nosotros vemos una ley extraordinaria. Todas estas evidencias son más que contundentes, que debemos aceptar lo que dice la palabra de Dios. Dios hizo las cosas, Él mandó y existieron. Ahora bien, acá en el mismo capítulo 11 tenemos nosotros una galería de hombres de fe que nos motivan a ver realmente las obras maravillosas y la experiencia de fe que vivieron estos grandes hombres. ¿Con quién comienza las Sagradas Escrituras? En el versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, Abel comienza la historia humana. Adán y Eva tremendamente se rebelaron contra el gobierno de Dios, habiéndole dado Dios toda la evidencia de su creación, de su amor, de su misericordia, pero siguieron las sugestiones del ángel caído. Y allí mismo, en aquella primer familia, se ve el desenlace mundial de la obra del bien por un lado y del mal por el otro. Abel es símbolo de aquellos que van a seguir la fidelidad a Dios aunque les toque la muerte prácticamente. Caín es fruto de aquellos que quieren hacer su propia voluntad, que quieran adorar a Dios según ellos creen que deben adorarlo. Pero cuando se ven desechados por Dios en su forma de hacerlo, lamentablemente se levantan contra el justo y lo aniquilan, como hizo con su hermano Abel. Sigue diciendo la Biblia allí: por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién fue Enoc? Enoc fue el hombre que vivió en la 7ª generación de Adán, antes que ocurra el diluvio universal. Y Enoc fue trasladado sin ver la muerte. Cuando estudiamos el tema número 9 en esta serie, ¿quiénes están ahora en el cielo?, ahí vemos que el primer hombre que Dios se lo llevó es Enoc, que lo llevó sin ver la muerte, como lo llevó después Elías, y así la Sagrada Escritura explica quiénes están allá. Ahora bien, sigue diciendo la Biblia, el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí tenemos el caso del diluvio universal. Noé fue llamado por Dios, la tierra tenía un clima primaveral en todas partes, no había llovido todavía sobre el planeta Tierra. Y entonces los antediluvianos no creyeron que iba a haber lluvia. Durante 120 años predicó Noé esa gloriosa verdad, que Dios iba a mandar un diluvio, y se fortaleció en fe
y fue salvo él y su familia por esa fe poderosa, aunque nunca había llovido sobre el planeta Tierra. Luego sigue diciendo la Biblia, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué tremendo! Acá dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le llamó y él salió y fue. Pero qué interesante la última parte. Dice que Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Es decir, de la ciudad que Dios va a establecer en esta tierra cuando termine el drama del pecado, el drama de los reinos de este mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria y después cuando venga la Nueva Jerusalén a esta tierra donde va a ser el paraíso que Dios va a restaurar nuevamente para sus hijos. Dice que él vivió esperando. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién creen ustedes que podría ejercer mayor fe en esa ciudad santa? ¿Abraham, que no la vio? ¿O nosotros que tenemos una descripción en la Sagrada Escritura, cómo va a ser esa ciudad santa? ¿Saben dónde está esa descripción? En el libro del Apocalipsis. Si nosotros vamos a Apocalipsis, el capítulo 21, en la Sagrada Escritura, el mismo capítulo 21 comienza con un título. Dice allí, cielos nuevos y tierra nueva. Y Juan comienza diciendo así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, Dios le mostró al apóstol Juan una visión, cuando el momento que descienda la nueva Jerusalén a esta tierra. Y no solo le mostró eso, le mostró algunos detalles. Por ejemplo, dice acá, el apóstol Juan, versículo 10, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y desde el versículo 16, por ejemplo, podemos ver algunas de las características de esta ciudad. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad, dice, con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura son iguales, y sigue hablando acerca de las medidas de esta ciudad, que es realmente monumental, es extraordinaria cuando se toman los cálculos. Son por lo menos 555 kilómetros de lado que tiene la Nueva Jerusalén. Y dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Qué tal, mis amigos? Tenemos una descripción de la Nueva Jerusalén. Todos estos metales preciosos, fíjense en las calles de oro. Si hoy en día un individuo quiere hacer su casa y ponerle picaportes de oro, no pasaría de ser un vanidoso. ¿Por qué razón? Don Saddam Hussein, cuando lo mataron, allí en su casa tenía inodoro de oro y demás. Resulta que todos estos metales preciosos Dios los creó al principio. La tierra no tenía estos declives aterradores y espeluznantes que tiene la montaña ahora, ni las cuencas oceánicas, las profundidades tan grandes que tiene. Saben ustedes que todos estos metales preciosos adornaban la creación, pero los antediluvianos se envilecieron en sus pecados y comenzaron a matarse por tomar aún estas cosas. Por eso Dios mandó el diluvio universal. Y allí Dios enterró todos estos metales preciosos y están en las tremendas minas bajo tierra. Pero cuando Dios restaure todas las cosas,
todas las cosas las tendremos con Él. Ya no habrá vanidad, ya no habrá orgullo, ya no habrá soberbia, ya no habrá quien pelee por estas cosas, porque Dios dice que heredaremos con Él todas las cosas. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Esa era la fe de aquel siervo de Dios, Abraham, que no vio lo que nosotros ahora tenemos por revelación en la palabra de Dios, y entonces nuestra fe tiene que fortalecerse aún más que la fe que tenía aquel gran patriarca. Sí, mis amigos, esa es la fe que menciona la Sagrada Escritura. Aferrarnos de las promesas de Dios, confiar en ella, depender de ella, porque Dios no nos engaña, Dios no nos miente. Ahora miren, algo muy interesante. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 38 y 39, la palabra de Dios nos dice allí lo siguiente: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Qué tremendo! Dice que el justo vivirá por la fe, y si retrocede, no agradará su alma. Y entonces el apóstol añade y dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de aquellos que tenemos fe para preservación de nuestras almas. Qué tremendo que estos dos versículos están antes del versículo 37. Y el versículo 37, ¿qué nos dice? Dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sí, la Biblia está hablando de retorno de Jesús. Y mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga en gloria, ya hemos visto en los temas 19, 20, 21 y 22 de esta serie las señales precursoras de su venida. Hemos visto las señales religiosas, hemos visto las señales belicosas de guerra, hemos visto las señales de los ecosistemas, la naturaleza gimiendo por todos lados. Hemos visto todo lo que está relacionado a la moral en crisis en el mundo entero. Mis amigos, la venida de Jesús está muy cerca. Y los hijos de Dios más que nunca deben fortalecerse en esa gloriosa fe y en esa gloriosa esperanza. ¿Qué pasa si nosotros no ejercemos esta fe genuina? Ahí mismo, en la carta a los Hebreos, el capítulo 11 siempre, en el versículo 6 nosotros leemos allí la siguiente declaración: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, amigo, sin fe no se puede agradar a Dios. Ahora la pregunta es: ¿y cómo es la fe? ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener fe? ¿Es algo inherente en nosotros? ¿Es un regalo de Dios? ¿Cómo es que nosotros obtenemos la fe? Miren, allí mismo, en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, el versículo 2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis amigos, Jesús es el autor de la fe y el consumador finalmente de ella. Así que la fe es un regalo del cielo. Es un don, es un regalo que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. ¿En qué momento Dios nos concede ese grado de fe? Si vamos a la carta del apóstol Pablo que escribe a los cristianos de Roma, por ejemplo, Romanos capítulo 12, el verso 3, leemos lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se dan cuenta? Dice que Dios es el que reparte a cada uno una medida de fe. La pregunta es: ¿y cuándo? Yo pienso que es al nacer. ¿Saben por qué? Porque cuando los niñitos van creciendo, ustedes han visto a medida que ellos se desarrollan, primero preguntan, después primero hablan, después comienzan a preguntar, y a medida que ellos crecen, nosotros vemos la fe cándida que ellos tienen. Cuando nosotros le prometemos algo, ellos lo creen. Y dice: el papá me ha prometido, la mamita me va a regalar, ellos me van a dar lo que me han prometido. Y los niños tienen una fe cándida. Es por eso que los que matamos la fe en las criaturas somos los padres, o somos los amigos, somos los profesores, en fin, a veces le mentimos a nuestros niños, no le prometemos lo que le cumplimos, y entonces vamos destruyendo esa fe cándida de ellos. Por eso es que la Biblia dice
dice, como hemos leído recién en el libro a los Hebreos, capítulo 2 y verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces lo que pasa es que ponemos la fe en personas o en cosas y nos fallan, y entonces la fe se va extinguiendo del ser humano. Pero si la ponemos en el autor de la fe, tengan la plena seguridad que la fe cada día va a crecer y se va a desarrollar. En el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 11, el versículo 22, allí leemos nosotros la siguiente declaración. Evangelio de Marcos, capítulo 11, el verso 22. Dice la Biblia, respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Sí, amigo. La fe hay que ponerla en el autor de ella. Lo que Dios nos dice tenemos que creer. Lo que Él nos explica con respecto a nuestro origen, lo que Él nos dice con respecto a lo que fue el pecado, lo que Él nos dice con respecto al plan de la redención, lo que Él nos promete con respecto a darnos nuevamente la tierra por heredad restaurada, en lo que Él nos promete con respecto a la resurrección de los muertos, es una verdad gloriosa que nosotros tenemos que creerla y aceptarla. Saben ustedes, en el libro de Gálatas también encontramos una declaración muy significativa en el capítulo 5 y el versículo 22 de la carta a los Gálatas. Nosotros leemos allí lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todos estos atributos que son el carácter de Dios los recibimos por medio del Espíritu Santo. Cuando la Biblia define a Dios, dice que Dios es amor. Cierta vez el Señor Jesús a discutir con los dirigentes religiosos en sus días de Israel, le dijo, conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mis amigos, para experimentar el verdadero amor tenemos que estar en comunión con la fuente del amor. Y entonces van a venir todas estas virtudes a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestro corazón: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Sí, mis amigos. Primera de Corintios capítulo 2, ya para terminar esta meditación en esta primera parte de la importancia de este tesoro que es la fe. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Dice allí el apóstol Pablo, Primera de Corintios 2, versículo 4, versículo 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, mis amigos, el apóstol Pablo era consciente. Él no podía hablar nada que sean argumentos humanos. Él hablaba solamente la revelación que Dios dejó en su palabra. Él atestiguaba de aquella gloriosa verdad y certificaba lo que estaba escrito en las Escrituras. Por eso él dice allí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, amigo, es el poder de Dios el que obra. La fe en sí es el medio para alcanzar el poder de nuestro Padre Celestial. En el próximo tema vamos a ver maravillas obradas por medio de la fe. Pero yo quiero terminar el tema primeramente recordando lo que dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, el versículo 12. Allí se menciona cómo vivirán los hijos de Dios en la recta final de la historia de esta tierra, cuando los poderes coligados de Satanás, que pueda amalgamar a todo el poder de esta tierra, sea religioso, político, bajo un estandarte que vaya en contra de la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice cómo se mantendrán los fieles, que han aceptado y han abrazado la verdad pura, perfecta de las Sagradas Escrituras. Dice allí Apocalipsis 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, amigo. Y para terminar, quiero leerte una poesía cortita de don Amado Nervo. Allí está en pantalla. Él escribió así: hay que andar por el camino posando apenas los pies. Hay que ir por este mundo como quien no va por él. La alforja ha de ser ligera, firme el báculo ha de ser, y más firme la esperanza
y más firme aún la fe. Sí, amigo, nos acercamos a la recta final de la historia. Dios espera que sus hijos vivan con la fe puesta en Él. Vivamos de tal manera que un día no muy glorioso, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, alcancemos la redención de nuestras almas por medio de la fe en Jesucristo, puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración.